No son pocos los canales religiosos que desarrollan explicaciones en cuanto a la famosa profecía de Daniel de las 70 semanas proféticas. Casi todos están de acuerdo en que abarca 483 años. Lo variable aquí es saber desde dónde comenzamos a contar la profecía en adelante. Pero, ¿qué es la profecía de las 70 semanas? ¿Cuánto duraría? ¿Cuál es el punto de vista judío? Estas y otras preguntas las consideramos aquí y ahora. Bienvenidos amigos a Pixelando la Historia. Consideramos las 70 semanas proféticas del libro de Daniel. Ángel del cielo y le comenta que él viene para darle la revelación de lo que significa esto, y efectivamente el pueblo de Israel iba a ser libre, iba a volver a su tierra, pero el ángel le dice a Daniel que hay 70 semanas programadas proféticamente para su pueblo, para Israel y para Jerusalén. Y él le dice que son 70 semanas, y cuando hablamos sobre estas 70 semanas tenemos que asegurarnos de saber que son 70 semanas de años, no semanas de días, sino de años. O sea, si es una semana de años, no son 7 días, sino 7 años. Así que el ángel está a punto de darle a Daniel una profecía que duraría 70 semanas de años, o sea, 490 años en general. Primeramente el ángel le habla. El escriba Esdras registró el día exacto en que Israel cruzó el río Éufrates por mandato de Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén. Fue el primer día del primer mes del 7º año del reinado de Artajerjes, 457 antes de la era común. Ese fue el momento en que comenzó la línea de tiempo profética de Daniel. Exactamente 483 años, o 69 sietes de años, después del mandato de Artajerjes de salir y reconstruir Jerusalén. En otras palabras, la Biblia profetiza matemáticamente que Cristo vendría cuando se cumplieran 483 años desde que se diera la orden de restaurar Jerusalén. ¿Cuándo fue esto? En Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 al 4, el rey Ciro de Persia da la orden para que los judíos, a través de Nehemías, comiencen la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Muy bien, pongamos atención. Desde el rey Ciro y la orden que él dio hasta el domingo de Ramos, cuando Cristo entra en un burrito a Jerusalén, se cumplieron 483 años. Esta medida, estos años, esta cronología ha sido examinada por los más grandes matemáticos hebreos, científicos, etc. Estas 70 semanas representan 490 años literales, los cuales alcanzan hasta Cristo, el Mesías. La primera sección de las 70 semanas se da en el versículo 25 como 7 semanas, o sea, 49 años literales, durante los cuales la reconstrucción de Jerusalén y del templo sería realizado. Esta obra culminó exactamente en el 408 a.C. La siguiente subdivisión de las 70 semanas, que se extiende hasta La primera parte de las 70 semanas es bastante sencilla, porque, como dice aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 más 62 son 69. Si contamos 69 semanas, teniendo en cuenta que cada día es un año, 69 semanas son igual a ¿cuántos años? 69 por 7, que no es tan difícil. 483. ¿Desde cuándo empezamos a contar los 483 años? Desde el año 457 a.C. ¿Por qué? Ahora se lo voy a decir, no crean que es un capricho mío. 457 a.C. Si me acompañan ustedes al libro de Esdras,
Las 70 semanas es un periodo de tiempo profético que se menciona en el capítulo 9, versículos 24 al 27 del libro de Daniel, durante el cual se reedificaría Jerusalén, aparecería el Mesías y luego sería muerto. Después de ese periodo, tanto la ciudad como el lugar santo, el templo, serían desolados. No nos vamos a detener en cada detalle de esta profecía. Lo que nos interesa y vamos a explicar es desde dónde empezamos a contar la profecía que menciona Daniel hasta llegar hasta Mesías el caudillo. Aun suponiendo que este libro pudiese haberse escrito en el siglo II antes de la era común, como mencionan algunos críticos, esta profecía sigue siendo viable. Da detalles específicos desde dónde tenemos que empezar a contar y hasta dónde acaba. Daniel, capítulo 9 y versículos 24 al 27, dice lo siguiente: Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa se han fijado 70 semanas para poner fin a la ofensa, para acabar con el pecado, para hacer expiación por el error, para traer justicia eterna, para confirmar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Debes saber y comprender que desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías, el caudillo, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Será restaurada y reconstruida, con una plaza y con un foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, el Mesías será eliminado, sin nada para él. El pueblo de un líder que viene destruirá la ciudad y el lugar santo, y será eliminado por una inundación, y habrá guerra hasta el fin. Lo que se decidió es devastación. Él mantendrá el pacto en vigor para muchos durante una semana y hará que terminen el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Esta profecía es escrita alrededor del siglo VI antes de la era común. Jerusalén está destruida. El profeta Daniel discierne de la profecía de Jeremías que está cerca el tiempo para la liberación de los judíos de Babilonia y su regreso a Jerusalén. Esta profecía es una joya e inequívoca para la identificación del Mesías. Es importante determinar el tiempo del comienzo de las 70 semanas, así como su duración. Si estas fuesen semanas literales de 7 días cada una, o no se habría cumplido la profecía, o el Mesías vino hace más de 24 siglos, en los días del Imperio Persa, y no fue identificado. En este último caso, el gran número de requisitos especificados en la Biblia para el Mesías no se habrían satisfecho o cumplido. De manera que las 70 semanas deben simbolizar un espacio de tiempo mucho más largo. Ciertamente, los acontecimientos mencionados en la profecía eran de tal naturaleza que no podían haber ocurrido en 70 semanas literales, es decir, poco más de 1 año y 4 meses. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que las semanas de las profecías son semanas de años. Varias versiones bíblicas dicen 70 semanas de años, por ejemplo la versión católica Martina Roquer o Evaristo Martín Nieto, también la versión Torres Amat, así como la traducción judía Tanakh. Es una traducción de la Biblia publicada en 1985 por la Sociedad de Publicaciones Judías. También dan esta opción en una nota al pie de la página. ¿Y cuándo empezamos a contar las 70 semanas proféticas? La mayoría de los estudiosos y eruditos menciona el año 445 antes de la era común. César Vidal, en uno de sus vídeos, indica que la fecha es 457. El apologista católico Dante Urbina da la misma fecha en su libro ¿Cuál es la religión verdadera? Pero, ¿podemos ser más específicos en cuanto a esa fecha? Nehemías recibió el permiso del rey Artajerjes de Persia para reedificar el muro y la ciudad de Jerusalén en el mes de Nisán del 20º año de su reinado. Nehemías, al parecer, utilizó un año que empezaba el mes de Tisri, entre septiembre y octubre, como el actual año judío civil, y terminaba el mes de Elul, entre agosto y septiembre, como el mes 12º. Se desconoce si lo hizo por iniciativa propia o si era la costumbre seguida en Persia para ciertos propósitos. Es verdad que Nehemías 7:73
dice que Israel se puso a morar en sus ciudades en el mes séptimo, contando el año de Nisán a Nisán. Sin embargo, Nehemías copió este dato del libro del registro genealógico de los que subieron al principio con Zorobabel en el año 537 antes de la era común. Nehemías vuelve a decir que en su día la fiesta de las cabañas se celebró en el séptimo mes. No obstante, esto se debe a que el relato dice que hallaron el mandato de Jehová escrito en la ley, y esa ley decía en Levítico 23 del 39 al 43 que la fiesta de las cabañas tenía que celebrarse en el séptimo mes, es decir, del calendario sagrado, que iba de Nisán a Nisán. Sin embargo, como prueba de que Nehemías pudo usar un calendario que iba de otoño a otoño en relación con ciertos acontecimientos, puede compararse Nehemías 1 del 1 al 3 con el capítulo 2 del 1 al 8. En el primer pasaje se lee que recibió las malas noticias sobre el estado de Jerusalén en Quislez, tercer mes del calendario civil y noveno del sagrado, del año 20 de Artajerjes. En el segundo pasaje pide permiso al rey para ir a reedificar Jerusalén y se le concede en el mes de Nisán, séptimo mes del calendario civil y primero del sagrado, pero aún en el año 20 de Artajerjes. De modo que es obvio que Nehemías no contó los años del reinado de Artajerjes de Nisán a Nisán. Para fijar la fecha del año 20 de Artajerjes, tenemos que retroceder al final del reinado de su padre y predecesor, Jerjes, quien murió en la última parte del año 475. El año de ascenso de Artajerjes empezó pues en 475 y su primer año reinante debe contarse a partir de 474, como muestran otros datos históricos. Por lo tanto, el año 20 del reinado de Artajerjes corresponde al año 455 antes de la era común, ni 445 ni 457, aunque esta última fecha se le aproxime. Las pruebas documentadas de esta fecha proceden de fuentes griegas, persas y babilonias. Como es información extensa, os pondré un enlace en la descripción del vídeo para vuestra consulta. La profecía dice que habría 69 semanas de años desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo. La historia seglar, en combinación con la bíblica, muestran que Jesús fue a Juan para ser bautizado, y así convertirse en el ungido, o Mesías, a principios del otoño del año 29. Retrocediendo desde este punto de la historia, podemos determinar que las 69 semanas de años empezaron en el año 455 antes de la era común. En ese año tuvo lugar la significativa salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén. En Nisán, marzo-abril del año 20 del reinado de Artajerjes, Nehemías le pidió al rey: «Si tu siervo parece bueno ante ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de las sepulturas de mis antepasados, para que la reedifique». El rey le dio permiso y Nehemías realizó el largo viaje de Susa a Jerusalén, alrededor del 4 de Ab, julio-agosto. Después de hacer una inspección nocturna de los muros, Nehemías ordenó a los judíos: «Vengan y reedifiquemos el muro de Jerusalén para que ya no continuemos siendo un oprobio». De modo que Nehemías llevó a efecto aquel mismo año la palabra que salió de la boca de Artajerjes para reedificar Jerusalén. Esto prueba claramente que las 70 semanas empezaron a contar a partir del año 455 a.C. La reconstrucción de los muros terminó el día 25 de Elul, entre agosto y septiembre, solo 52 días después de haber empezado la obra. Luego siguió la reedificación de la ciudad. En cuanto a las 7 primeras semanas, 49 años, Nehemías, con la ayuda de Esdras y después otros que posiblemente le sucedieron, trabajaron en los aprietos de los tiempos, esto es, con dificultades internas entre los mismos judíos y externas procedentes de los samaritanos y de otras gentes. El libro de Malaquías, escrito del año después del 443 a.C., censura la mala situación en la que se hallaba entonces el sacerdocio judío.
Se cree que el regreso de Nehemías a Jerusalén una vez que visitó a Artajerjes se produjo después de esta fecha. La Biblia no revela exactamente cuánto tiempo continuó él personalmente edificando Jerusalén después del año 455. Sin embargo, la obra debió quedar prácticamente terminada en 49 años, 7 semanas de años, y Jerusalén y su templo permanecieron hasta que llegó el Mesías. En cuanto a las siguientes 62 semanas, estas, como parte de las 70 y mencionadas en segundo lugar, continuarían a partir de la conclusión de las 7 semanas. Por lo tanto, el tiempo que pasó desde la salida de la palabra para reconstruir Jerusalén hasta Mesías el caudillo fue de 7 más 62 semanas, es decir, 69 semanas, 483 años, que transcurrieron desde 455 antes de la era común hasta 29 era común. Como se ha mencionado, en el otoño de ese año, 29 era común, Jesús fue bautizado en agua, fue ungido con Espíritu Santo y empezó su ministerio como Mesías el caudillo. De modo que, con siglos de antelación, la profecía de Daniel señaló con precisión el año exacto de la llegada del Mesías. No se puede confirmar que los judíos del primer siglo hubieran calculado cuándo llegaría el Mesías basándose en la profecía de Daniel. Pero la Biblia informa que el pueblo estaba en expectación y todos razonaban en sus corazones acerca de Juan. ¿Acaso será él el Cristo? Aunque esperaban al Mesías, no podían determinar con exactitud ni el día, ni la semana, ni el mes de su llegada. Por ello se preguntaban si Juan era el Cristo, aunque éste debió empezar su ministerio en la primavera del año 29 de la era común. Respecto a tal expectativa, el erudito judío Abba Hillel Silver declaró: en el primer siglo, sin embargo, especialmente durante la generación anterior a la destrucción de Jerusalén, hubo un extraordinario brote de emocionalismo mesiánico. Esto se debió no a una intensificación de la persecución romana, sino a la creencia común entonces, inducida por la cronología popular de aquellos días. Se esperaba al Mesías alrededor del segundo cuarto del primer siglo era común. Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas, Mesías será cortado, con nada para sí. Algún tiempo después del final de las 7 más 62 semanas, en realidad, unos 3 años y medio después, Cristo fue cortado al morir ejecutado, entregando todo lo que tenía como un rescate para la humanidad. Los hechos indican que Jesús empleó la primera mitad de la semana, 3 años y medio, en efectuar su ministerio. Daniel 9:27 dice: y él tiene que mantener el pacto en vigor para los muchos por una semana, o 7 años, y a la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva. Este pacto no podría ser el pacto de la ley, pues el sacrificio de Cristo, 3 años y medio después de empezar la 70ª semana, resultó en que Dios lo aboliese. Colosenses 2:14 dice: ha quitado, el pacto de la ley, del camino clavándolo al madero de tormento. Y Gálatas 3:13 y 14 dice: Cristo, por compra, nos libró de la maldición de la ley. El propósito fue que la bendición de Abraham llegara a ser para las naciones por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo, Dios extendió las bendiciones del pacto abrahámico a la prole natural de Abraham, lo que excluyó a los gentiles hasta que éstos recibieron el Evangelio gracias a la predicación de Pedro a Cornelio, de nacionalidad italiana. La conversión de Cornelio y su casa ocurrió después de la conversión de Saulo de Tarso, la cual por lo general se cree que tuvo lugar alrededor del año 34. Después de esto, la congregación disfrutó de un periodo de paz y edificación. De modo que, al parecer, Cornelio entró en la congregación cristiana alrededor del otoño del año 36, el final de la 70ª semana, 490 años después del año 455 antes de la era común. Aunque pudiéramos tocar otros puntos a considerar y quedan en el aire, es interesante saber
cuál fue el punto de vista judío a esta profecía, ya que en líneas generales, el corpus religioso judío no acepta a Jesús como el Mesías. Según los comentaristas judíos, la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén salió cuando el profeta Jeremías predijo que la ciudad sería reedificada después de haber sido desolada por los babilonios. Por ejemplo, Jeremías 30:18 declara: la ciudad realmente será reedificada sobre su montículo. Esto les permite interpretar que las 7 semanas designan el periodo de 70 años de desolación que terminó con el retorno de un resto judío del exilio en Babilonia. Elaborando sobre este punto, ciertos comentaristas judíos tratan de enlazar al ungido, un príncipe, con el rey Ciro, que emitió el decreto que permitió que los exiliados judíos regresaran a Judá y Jerusalén. Otros favorecen la identificación de un ungido con el gobernador Zorobabel o el sumo sacerdote Jesúa, los cuales regresaron del exilio en Babilonia después de haberse emitido el decreto de Ciro. ¿Y qué hay de las 62 semanas? Los comentaristas judíos aplican estas a un periodo de 434 años, durante el cual Jerusalén habría de ser plenamente restaurada. Algunos creen que el ungido que habría de ser cortado designa al rey Agripa II, que vivió al tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero otros consideran que el ungido fue el sumo sacerdote Onías, a quien Antíoco Epifanes depuso en el año 175 antes de la era común. De modo que los comentaristas judíos de ninguna manera están seguros del significado de las palabras de Daniel. De hecho, hay inconsistencias en la explicación. Mientras que se entiende que las 7 semanas son de 10 años cada una, haciendo un total de 70 años, se considera que las 62 semanas son de 7 años cada una, haciendo un total de 434 años. Por lo tanto, estos comentaristas judíos realmente han manipulado los aspectos del tiempo para tratar de sacar a la fuerza una explicación de las palabras de Daniel. Aunque sea sorprendente para algunos, los copistas judíos y varios traductores judíos han hecho adiciones al texto original de Daniel 9:25. Los escribas conocidos como masoretas acentuaron el texto hebreo en Daniel 9:25 con un atnaj o parada después de 7 semanas, separándolo así de las 62 semanas. Además, varias traducciones judías añaden por o durante antes de las 62 semanas de años para hacer parecer que Jerusalén sería plenamente restaurada durante ese periodo. Por ello, algunas traducciones judías leen de manera semejante a la siguiente: sabe pues, y ten en cuenta que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta la venida de un ungido, un príncipe, habrá 7 semanas. Y en 62 semanas será reconstruida con plaza y foso, pero en tiempos difíciles. El profesor Edward Boveri Passy hace la siguiente observación sobre el punto masorético en una nota a un discurso presentado en la Universidad de Oxford. Él mencionó: los judíos pusieron el acento pausante principal del versículo bajo 7 para separar los dos números, 7 y 62. Debieron hacer esto deshonestamente al rechazar exposiciones literales que favorecían a los cristianos. Aludiendo a Daniel capítulo 9, un rabino bien conocido del siglo XVII, Manasés ben Israel, declaró: hay algunos que aceptarían la explicación de que al fin de esos 70 ciclos de 7 vendría el Mesías. De hecho, todos los judíos que tomaron las armas contra los romanos en ese tiempo opinaban así. El Talmud de Babilonia, en su opúsculo Sanedrín, folio 97a, habla del ciclo de 7 años al fin del cual vendría el hijo de David, el Mesías. De modo que los judíos esperaban que apareciera no solo un Mesías, sino el Mesías, el hijo de David, al mismísimo tiempo indicado en Daniel capítulo 9. Por lo tanto, la evidencia de Daniel 9:25 señala inequívocamente a Jesús como el Mesías prometido. El rabino Simón Luzzatto, del siglo XVII, reconoció lo siguiente: este texto sumamente sobresaliente
ha dejado a los rabinos tan perplejos e inseguros que no saben si están en el cielo o en la tierra. El resultado de la investigación continua de esta profecía por parte nuestra fácilmente podría resultar en que todos llegásemos a ser cristianos. En realidad, no puede negarse que en ella se manifiesta claramente la venida del Mesías y que el tiempo debe aceptarse como tiempo que ya ha pasado. Se han expuesto muchos otros puntos de vista, algunos mesiánicos y otros no, en cuanto al significado de esta profecía. Debe notarse a este respecto que el texto de la Septuaginta, que aparece en la copia más antigua que existe, tergiversa de manera importante el texto hebreo. Como explicó el profesor Passy en su obra Daniel el profeta, el traductor falsificó los periodos de tiempo mencionados y también añadió, alteró y cambió el lugar de las palabras a fin de que la profecía apoyara la lucha macabea. Esta traducción se ha sustituido en la mayoría de las ediciones actuales de la Septuaginta por la de Teodoción, un doctor judío del siglo II que se ajusta más al texto hebreo. Algunos intentan cambiar el orden de los periodos de la profecía, mientras que otros los yuxtaponen o niegan que tengan un cumplimiento temporal. Pero los que presentan tales puntos de vista enmarañan de tal modo la explicación que llegan a conclusiones absurdas o niegan la inspiración y veracidad de la profecía. Sobre estos últimos puntos de vista, que crean más problemas de los que solucionan, el erudito Passy observa: estos eran los problemas que la incredulidad no podía resolver. Tenía que resolverlos a su manera, lo que hasta cierto grado era más fácil, pues no hay nada que sea imposible que la incredulidad crea, excepto lo que Dios revela. No debe sorprender el que la mayoría de los judíos continúe rechazando el hecho de que Daniel 9:25 aplica a Jesucristo. Los doctos y pensadores judíos que florecieron entre los siglos XI y XV de la era común han influido mucho en sus puntos de vista. Este fue un periodo de tiempo en que los judíos sufrieron debido a extremado antisemitismo y la mayor parte del odio fue fomentada por personas que alegaban ser seguidores de Jesucristo. Esto hizo que el nombre de Jesús llegara a ser un hedor para la mayoría de los judíos. Con razón, entonces, los comentaristas bíblicos rabínicos de ese periodo niegan la aplicación mesiánica de muchas profecías que obviamente se cumplieron en Jesús.